Octubre es significativo en el pueblo y en estos tiempos recordamos con dignidad la historia. Hoy, 78 años atrás, estas calles vieron de cerca las masacres de Patsicía, un enfrentamiento entre ladinos e indígenas que duró a lo menos 5 días. Recordar este episodio nos permite vernos en el tiempo y en comunidad. No se trata ya de guardar rencores, pero tampoco de olvidar la historia. Los Kaqchikel de Patsicía en la primera parte del siglo XX reclamaban un espacio de expresión política, la recuperación de las tierras en la zona de Nejapa y las tierras de Palamjuyú, la lucha contra la discriminación y racismo dentro y fuera del municipio. Así, la revolución de 1944 se vivió diferente en el pueblo de Patsicía. El 22 de octubre, como a las 5 de la tarde, se vieron enfrentados ladinos e indígenas en el parque. Fue aquí donde se sabe ocurrieron las primeras muertes de personas indígenas y luego ladinos reunidos en una casa fueron muertos por indígenas. A partir de este episodio se generó una total agitación en el pueblo y luego del alboroto vino el silencio, el sufrimiento, el miedo de ambas partes. En medio de la noche muchas personas y familias huyeron a otros pueblos y aún hoy día siguen resintiendo el tiempo que les llevó cambiar la vida fuera del pueblo. Otros salieron a buscar ayuda a los municipios vecinos y en menos de 5 horas estaban listos los machetes, las escopetas, las pistolas y no hubo punto de retorno. La rebelión había estallado y la cruel respuesta venía en camino. Los líderes de la rebelión indígenas fueron encarcelados. Para ese entonces la penitenciaría se ubicaba en la municipalidad. Días después se ordenó el fusilamiento de aquellos subversivos responsables del levantamiento de Patsicía. Fue así como en este lugar las autoridades asesinaron a 6 personas y los demás hombres Kaqchikel fueron llevados a Chimaltenango. Mientras tanto, la noche del 22 de octubre fue testiga de la llegada de ladinos de Zaragoza al pueblo y al amanecer del día 23 también llegaron ladinos de Chimaltenango, Antigua y otros municipios, así como el ejército, y entonces empezó la persecución. Las calles, las casas, los senderos, el monte y las montañas son testigos de la muerte de cientos de Kaqchikel. Fueron 5 días de un episodio sangriento en donde a los subversivos se les corrigió con la muerte. Los periódicos y la versión oficial del gobierno resaltaron solamente que fue necesaria la fuerza y los mecanismos del Estado para el control de la rebelión. Y así se justificó la represión. El racismo envuelve todo un mecanismo de fragmentación hacia la comunidad, la vida y los cuerpos Kaqchikel. Hay relatos familiares que persisten en el tiempo. Muchos hombres fueron vestidos con ropa de mujer, utilizaron el corte, huipil y faja de sus hermanas, madres o abuelas, y hasta se pusieron aretes para no ser reconocidos. Otros salieron de su casa con sus machetes y se despidieron de su familia como presintiendo la muerte, pero persiguiendo la vida. Y algunos otros cavaron hoyos en la tierra y se escondieron por varios días, como cuando se siembra la milpa con la esperanza que al amanecer florezca. Ante el terror, muchos jóvenes, ancianos y niños huyeron al monte y a las aldeas, en donde fueron alcanzados por la furia y la muerte. Pero no acaba allí su historia, porque han dejado en su lucha la esperanza de estos tiempos. Los cuerpos enterrados en las fosas del cementerio Pachitotli entre el monte siguen vivos en la memoria, porque aquí no es permitido olvidar. Rememoramos las palabras de Francisco Bachchac y sus compañeros cuando desde la cárcel de Chimaltenango en 1945, un año después de las masacres de Patsicía, pedían su libertad como un acto de humanidad y reiteraban su súplica que es de justicia. Siotakimak, decía una mujer Kaqchikel al recordar los hechos de 1944.
Deseamos que las palabras, las memorias, la vida de cientos de Cachiquel ahogadas entre las montañas Socoy y Palamjuyú regresen con tanta fuerza como la niebla que envuelve el pueblo anunciando la lluvia.